Bueno, quería empezar dándole las gracias al área de Juventud Federal, al área de Juventud de Getafe, a los compañeros de Getafe, del Consejo Político, a todos los que han hecho posible y a todas que hoy estemos aquí en una plaza pública para intentar enganchar a la gente, para intentar hacer que se escuche nuestra propuesta, nuestra alternativa de poder, porque es una alternativa de poder, y para también intentar relacionarnos un poco más, acercarnos un poco más y que sobre todo después podáis hacer preguntas y podamos participar colectivamente de los intereses y de las preguntas que podáis tener. Bueno, ¿por qué abajo el régimen? La verdad es que mi compañera Tania pues ya prácticamente me ha dejado sin que pueda decir nada mínimamente relacionado con el tema porque lo ha expuesto todo perfectamente, pero ¿por qué hablamos de régimen y por qué hablamos de que tenemos que derribar este régimen? Pues entre otras cosas, y yo creo que a lo mejor es interesante que lo haga con un ejemplo que hayamos tenido muy cerca en la actualidad. Por ejemplo, Ayer nos enteramos, aunque los medios de comunicación españoles no lo dijeron muy claramente, de que nuestro espacio aéreo no lo podía pasar un presidente legítimamente elegido como es Evo Morales. Evo Morales, para el gobierno de Rajoy, no podía traspasar nuestro espacio aéreo porque se lo había dicho Estados Unidos. Estados Unidos, que constantemente con vuelos de la CIA puede pasar por nuestro espacio aéreo, resulta que no le parecía bien que un señor indígena elegido por su pueblo democráticamente pudiera pasar por aquí porque parecía que podía tener a alguien que les amenaza. Porque son esas políticas emanadas del pueblo directamente, como ocurre en toda Sudamérica, que está siendo nuestro norte, cuando hablamos de que los países de América Latina, con esos procesos revolucionarios que están teniendo y están construyendo poder colectivo y poder popular, y puede pasar que una persona indígena haya llegado a ser presidente de un gobierno, resulta que eso amenaza al poder, amenaza a Estados Unidos y por tanto amenaza al sistema capitalista y amenaza al régimen que lo sustenta en el Estado español. También nos pasó, y esto le pasa mucho a este régimen, que va de patriota, y resulta que de patriota lo único que entiende por bandera es el dinero, es la cartera y es el régimen, el sistema capitalista, que lo que hace es beneficiar a las entidades financieras de las grandes fortunas. Eso es lo que entienden por patria, porque tenemos muy cerca también de nosotros uno de esos casos que nos dice que somos régimen, que somos colonia de Estados Unidos, como por ejemplo el caso Couso, ese periodista que murió porque fue objetivo militar de Estados Unidos en Irak, donde nos estaba contando la verdad. Quería contarnos una verdad, que fue brutalmente asesinada y nuestro gobierno siguió los intereses de Estados Unidos en este conflicto y no los intereses de un ciudadano español. Pues bien, después de estos ejemplos podemos pasar a hablar de nuestra realidad cotidiana, de la realidad cotidiana de todas y de todos, porque a pesar de que estamos aquí, pues tres compañeras que somos representantes ciudadanas, somos unas asalariadas de la función pública que estamos cumpliendo un compromiso temporal. No dejamos de ser clase trabajadora, compañeras y compañeros. Somos clase trabajadora y por ello también hemos vivido y viviremos del paro, la precariedad y del exilio. Yo recuerdo cuando yo era la coordinadora del área de juventud que todavía no hablábamos de un exilio tan generalizado como ahora, pero vamos viendo cómo la realidad cada vez nos arrasa de forma más abrupta a todas y todos, y al final se ha convertido el exilio en una realidad absolutamente normalizada y naturalizada por todas y por todos, porque este régimen también lo hace culturalmente. Culturalmente nos atenaza con esas ideas que al final se van asumiendo por el imaginario colectivo y todas y todos al final pensamos que algo tendremos de responsabilidad en que hayamos llegado a esta situación. ¿Alguna responsabilidad tendrá el trabajador y trabajadora? Parece que al final eso de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades nos lo lleguemos a creer, pero la realidad constantemente también nos da las pruebas de que eso es un argumento falaz y un argumento para que nos resignemos, para que nos quedemos en casa y para que pensemos que no podemos hacer nada por transformar la realidad y mientras ellos y ellas sigan enriqueciéndose a nuestra costa.
Tenemos una prueba. Tenemos a un señor, el señor Bárcenas, en la cárcel. Tenemos al señor Bárcenas en la cárcel, entre otras cosas, por una querella de Izquierda Unida. Una querella que no se atrevió a ponerle Rajoy, que sin embargo Rajoy sí que quiso amenazarnos con una querella Izquierda Unida, porque para él, en la defensa de los intereses del bien común y de la gran mayoría social, no son su objetivo. Su objetivo es cubrirse las espaldas y cubrírsela a todos y aquellos delincuentes a los que protege el Partido Popular, entre otras cosas, con una amnistía fiscal. El señor Bárcenas es la constatación de una economía de casino, que es la que ha llevado a esta situación a nuestro país, al Estado español. Una economía de casino que lo que hacía era nutrirse a través de las grandes entidades y los lobbies que dirigían y dirigen grandes empresarios, la defensa de sus intereses, y así han comprado gobiernos. Compañeros y compañeras, han comprado gobiernos como ha pasado en Estados Unidos. En Estados Unidos, para llegar a esta situación de crisis, de una gran burbuja inmobiliaria, pero también de una gran estafa piramidal financiera, ha ocurrido porque en Estados Unidos comenzó a ocurrir eso. Eso no es algo nuevo, el que se hayan comprado gobiernos por parte de entidades financieras y de grandes fortunas. Y eso es lo que ha ido ocurriendo. Y aquí tenemos un régimen, y repito, régimen entendiendo como ello a un marco constitucional y a un marco de cultural, etcétera, etcétera, que lo que hace de alguna forma es sostener al mismo sistema y decirnos lo que podemos y lo que no podemos cuestionar como ciudadanos y como sujetos soberanos que somos la soberanía popular. Nos dicen en qué podemos incidir y en qué no. Por ejemplo, en todos los países de la Unión Europea, que son prácticamente, bueno, evidentemente todos, son gobiernos liberales, hay cosas en las que podemos participar en una consulta, en un referéndum, pero otras que no. ¿En cuál no podemos incidir? La economía. La economía no se puede cuestionar por la soberanía popular para el régimen. La economía no puede ser cuestionada y nos dicen día a día que esto es lo mejor que podemos tener y que la única salida posible es el austericidio. Son los recortes en políticas sociales. Es quitarnos todo derecho de protección colectiva, como va a pasar en unos días, en que millones y millones de trabajadores y trabajadoras se quedarán sin su convenio colectivo y tendrán que pasar a cobrar un salario mínimo interprofesional que es de vergüenza, que son 643 euros, cuando desde Izquierda Unida evidentemente pedimos una media como la del resto de la Unión Europea, que es de más de 1.000 euros. Compañeros y compañeras, nos hacen creer que esa es la única salida a la crisis, pero no es cierto, porque sí que se puede cuestionar el sistema, sí que se debe cuestionar el sistema, y según incluso nuestro marco constitucional, se nos debería de haber preguntado cuando el Partido Popular y el Partido Socialista, con agnosticidad y alevosía, nos cambiaron la redacción del artículo 135 de la Constitución española. ¿Por qué decimos abajo el régimen? Porque ellos están ya haciendo un proceso de constituyente. Las pocas normas y valores que tenía la Constitución española para garantizar algunos derechos sociales básicos, se la cargaron el Partido Popular y el Partido Socialista por órdenes de la Troika. La Troika es ese poder omnipresente y que nadie ha elegido y es ademocrático, que lo compone el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea. Tres poderes que dominan absolutamente toda nuestra vida y que, sin embargo, nadie, ningún ciudadano ni ciudadana europeo ha podido elegir libremente. Pero no os olvidéis, compañeros y compañeras, que la Constitución del 78 tampoco, en esa Constitución, tampoco se nos preguntó todo, se nos dio todo en una especie de PAC en la que la ciudadanía, los mayores de 53 años que pudisteis votar en aquel referéndum, ni siquiera pudisteis elegir el modelo de Estado, y el señor monarca y todo lo que nos ha contraído con él vino en ese paquete sin que tuviéramos la capacidad de decisión de qué modelo de Estado queríamos. Compañeros y compañeras, hay muchas veces en que escucho frases que me parecen inspiradoras y que a veces con esa sola frase lo envuelven todo. Y eso me pasó con Olga Rodríguez, que es una periodista muy valiente y que ha estado en lugares de conflicto y que sigue denunciando, por ejemplo, pues las violaciones sistemáticas que están ocurriendo en la plaza de Tahrir en Egipto. Denuncia constantemente todas aquellas violaciones de los derechos por parte de los gobiernos, y esta compañera dijo un día en un acto público que una democracia que está cimentada sobre cientos de miles de fosas comunes y de desaparecidos no tiene ningún tipo de legitimidad democrática. Y es así.
Y es cierto que a veces naturalizamos y normalizamos lo que es un ataque sistemático a los derechos fundamentales. Cómo vivimos en un Estado que no ha condenado el franquismo, que se negó a hacerlo por parte del Partido Popular y de UPyD hace poco, cuando lo presentó Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados. Estamos en un Estado y en un país en el que el Partido Popular y el Partido Socialista, por ejemplo, el otro día en las Cortes Valencianas, donde sabéis que la corrupción campa a sus anchas y tenemos más de 10 diputados imputados del Partido Popular, tenemos incluso a un diputado que por la abogacía del Consell del Gobierno del Partido Popular Valenciano se le piden 11 años de cárcel a un diputado que se sigue sentando en su escaño al mismo nivel que el resto, cuando supuestamente ha desviado fondos de cooperación internacional al desarrollo para construir pisos en Miami y pisos en Valencia. Compañeros y compañeras, se normaliza al final la corrupción y la podredumbre de un régimen que está a punto de ser derribado si nosotros seguimos caminando en la vía de transformar esta sociedad. Compañeros y compañeras, se negó el Partido Popular y el Partido Socialista a una proposición de Esquerra Unida en la que lo que pedíamos era un referéndum para que por fin se nos preguntara sobre el modelo de Estado. Y si en ese referéndum era mayoritario el deseo de una república, que se abriera un proceso constituyente para hacer una constitución entre todas y todos, de abajo arriba, porque no lo decimos desde la izquierda radical o como nos quieren denominar, sino que incluso ya en el siglo XVIII en Estados Unidos, Thomas Jefferson definió que las constituciones y los marcos constitucionales debían estar hechas para los vivos y no para los muertos. Y tenemos una constitución que estuvo hecha para un señor que murió en la cama y que lo dejó todo atado y bien atado. Y eso tenemos que cambiarlo, pero tenemos que saber que tenemos a los dos partidos que sostienen al régimen en contra. Partido Popular y Partido Socialista se opusieron, y no solo eso, sino que el Partido Socialista, en una traición a esa base social de izquierdas, de clase trabajadora, que todavía le mantienen las instituciones, dijo que no se podía ser irresponsable, que era una cuestión de responsabilidad no modificar una constitución que estuvo muy bien hecha. Compañeros y compañeras, aquellos que cambiaron sin preguntarle a nadie y oponiéndose a un referéndum que le pedía la calle, que hizo que estuvieran por encima de los gastos en derecho social, el pago a la deuda de los bancos, ese partido, el Partido Socialista, se opuso a un referéndum para cambiar o para preguntar al menos qué modelo de Estado queremos todas y todos. Compañeros y compañeras, como os decía, el régimen es el que nos dice qué podemos cuestionar y qué no podemos cuestionar, pero todas tenemos que saber que lo podemos cuestionar absolutamente todo, porque tenemos que empoderarnos como sujeto soberano. La Constitución, la del 78, esa que queremos cambiar, todavía lo dice. Dice que la soberanía reside en la gran mayoría social, en la soberanía popular, pero para eso tenemos que creérnoslo, tenemos que ser activos y tenemos que seguir luchando para conseguir todas esas conquistas sociales que nos han arrebatado y otras muchas más. Compañeros y compañeras, simplemente deciros, cuando hablamos de la troika, para finalizar, porque tampoco quiero extenderme, cuando hablamos de la troika, y cuando os digo que el régimen se arrodilla ante los intereses de la troika, estamos hablando, como os decía, del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional y de la Comisión Europea. Una Comisión Europea de la que se habla poco, pero que no se sabe tampoco ni siquiera en qué marcos decide qué, pero que acaba de decirle al Gobierno de la Junta de Andalucía que el decreto contra los desahucios es anticonstitucional, porque le acaba de decir a la Junta de Andalucía en ese decreto hecho por los compañeros de Izquierda Unida de Andalucía, en su gran mayoría, le acaba de decir que el valor de uso de la vivienda no se permite en nuestro régimen, que si las entidades financieras tienen que desahuciar, echar a la gente a la calle y hacerle que no puedan mantenerse de por vida porque una deuda les va a llevar a no tener ningún tipo de futuro y a tener que vivir para trabajar simplemente para que se sigan llenando los bolsillos, esos bancos a los que hemos inyectado miles de millones de euros de nuestros impuestos, esa es la Comisión Europea a la que tenemos que derribar en ese régimen.
Compañeros y compañeras, ante toda esta vulneración de derechos, ante este estado de excepción que estamos viviendo, pero que nos hacen creer que es algo normalizado y natural, que tenemos que resignarnos, seguir trabajando y si nos tenemos que exiliar, que al menos lo hagamos con una sonrisa, porque es una forma de vivir en el extranjero. Compañeros y compañeras, no podemos permitirlo más. Tenemos, como decía, una palabra que a mí me gusta mucho, que es la de empoderarse. Pero también quiero acabar con una cita de un historiador, el historiador Josep Fontana, que nos decía que una de las obligaciones, él lo decía para los historiadores, pero yo creo que se puede asociar o que se puede decir para toda la ciudadanía, es que la gran mayoría social, la clase trabajadora, todos aquellos que estamos sufriendo en nuestras carnes la crisis, la estafa, que tenemos que empoderarnos para desmontar todos esos análisis falsos y falaces que nos hacen desde el régimen, desde las élites dominantes, que tenemos que desmontarlas porque tenemos que reinventar el futuro, que es todavía un país desconocido que tenemos que hacer entre todas y todos colectivamente. Y en ese camino es en el que desde Izquierda Unida os emplazamos a que nos tomemos de la mano y a que demostremos, como decía Benedetti, que en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Muchas gracias.